Si yo hemos tomado el estudio de esta epístola que dijimos es la constitución del cristianismo, es la más importante del Nuevo Testamento porque nos interpreta quién es Jesús y lo que hizo a nuestro favor. Y esta noche, luego de haber visto en los dos estudios anteriores la introducción al libro, y ustedes tienen el gráfico allí, que hablamos de el Cristo que Pablo predicaba, versículos 1 al 8, luego hablamos del Evangelio que Pablo predicaba. Y estuvimos analizando de manera bastante detenida los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 1, porque son el tema central de la carta. Y todo lo que viene a continuación no es nada más que una exposición de lo que contienen estos versículos. Y ahora, si ustedes miran el gráfico, allí el chart, van a ver que venimos al primer bloque. Y dijimos que esta carta bien la podemos resumir llamándola de la condenación a la gloria. Porque a partir de ahora, en el versículo 18 del capítulo 1, tal como leímos, ustedes ven que vamos a entrar en picada. Vamos a entrar en una espiral descendente que va a terminar, como dice ahí, ¿dónde? En el capítulo 3, versículo 20. Cuando Pablo va a cerrar el argumento y al igual que un fiscal acaba con todos los cargos contra un prisionero y es acusado de todos los cargos y es hallado culpable de todos y tiene que cerrar sus labios, agachar la cabeza y esperar el veredicto del juez. Y es entonces cuando comienza la buena noticia de lo que Dios hizo por ustedes y por mí. Pero para poder apreciar quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, ustedes primero tenemos que ver cuál es nuestra necesidad suprema. Nunca vamos a tomar el remedio si no conocemos el mal. Nunca vamos a apreciar al doctor a menos que conozcamos la gravedad de nuestra condición. Y esto es lo que vamos a empezar esta noche. El mundo en que vivimos es un mundo donde hay mucho sufrimiento. Ustedes lo saben, yo no se los tengo que recordar. Continuamente escuchamos las noticias de cosas una peor que la otra. Noticias espeluznantes, cosas aberrantes. Si visitáramos nuestras prisiones, ahí hay gente que está detenido por crímenes que uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano haga eso? No sé cuántos leyeron en estos días pasados en Portugal, hubo un gran escándalo, varios políticos del gabinete nacional, el animador más conocido de la televisión, fueron todos condenados a la prisión. ¿Por qué? El caso se llamó Casa Pía, era un orfanatorio de niños, y toda esta gente muy educada y muy célebre y muy popular en Portugal iban a ese orfanatorio, ya se imaginan para qué. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible? Muchas veces hemos pensado, la gente ignorante que vive en la selva, en la edad de piedra, puede hacer esas cosas. No la gente culta y refinada del siglo XX en Europa o en Estados Unidos. Hermanos, Romanos va a contestar por qué el ser humano se comporta como se comporta. Nuestro problema es realmente grave. Y sin embargo, a esta raza humana llegó la buena noticia del Evangelio. La semana pasada dijimos que Pablo dice 4 por qué. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Primero, porque es poder de Dios. Segundo, ¿por qué? Tercero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora viene el cuarto. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Y aquí comienza la escalera descendente y el problema de la raza humana. Muy bien. Cuando ustedes y yo nos acercamos al versículo 18, ¿qué leemos? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Marquen la primera frase que aparece allí, la ira de Dios. Hay muchas personas en este mundo que tienen una imagen distorsionada de Dios. Ellos piensan Dios es así, o debería ser así, o lo definimos como yo pienso que debe ser. Dios, mientras sea bonito como Santa Claus y nos tire regalitos y nos saque de todos los problemas, todos queremos a Dios. Pero el Dios que revela la Biblia es un Dios que tiene un carácter santo. Y en este caso, cuando hablamos de la ira de Dios,
Pablo no está hablando de la ira que va a descender con toda la furia de Dios sobre aquellos que le rechazaron y un día sean condenados en el juicio del gran trono blanco. No está hablando de eso. Está hablando de la ira de Dios que desciende sobre los seres humanos en el día de hoy y se manifiesta en la conducta que viven, porque como leímos, van a notar, 3 veces Pablo nos dice, Dios los entregó a un estilo de conducta que realmente es la manifestación de su ira. Este es un mensaje que la semana que viene van a surgir muchas preguntas. Traigan a todos los amigos que vengan porque muchos están diciendo, la Biblia no habla de estos temas. ¿Perdón? Habla y forma muy clarita. El ser humano no quiere escuchar lo que la Biblia tiene que decir. En este caso, el término que utiliza allí, la palabra ira, lo pueden encontrar también en Mateo capítulo 3, versículo 9. Cuando el Señor estaba en una sinagoga un sábado y entró y había un hombre con una mano seca y el Señor lo quiso sanar y los religiosos dijeron, no el sábado. El sábado es para ser respetado, no para sanar a los que necesitan el toque de la mano de Dios. Y nos dice que el Señor lo sanó y es la misma palabra que está acá en el original. Y se enojó, pero con pasión. En este caso, la ira de Dios es la emoción que Dios siente con respecto al pecado. Este es un tema que muchas veces no queremos tratar, pero lo que nos dice aquí San Pablo es que esta actitud de Dios es que Dios ama el bien y aborrece el mal, y con toda la fuerza de su ser va a luchar hasta la última gota de sangre contra el pecado y lo va a erradicar finalmente un día cuando la historia termine. Pero nos dice que esta ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Marquen el término impiedad y marquen el término injusticia. Noten bien, la palabra es inspirada divinamente. El orden de las palabras fue determinado por Dios. En este caso, inspirado por el Espíritu, San Pablo nos dice que la ira de Dios se revela contra la impiedad. El término piedad, piadoso, es el término que describe al hombre en su máxima expresión en relación con Dios. Es el hombre que tiene conocimiento de Dios, respeta a Dios, valora a Dios, ama a Dios, le sirve. Por eso la Biblia habla muchas veces de la piedad, que es importante, etcétera, etcétera. La persona impía es el polo opuesto. Es el que corre a Dios de su vida, es el que no lo tiene en cuenta. No hace falta que sea un ateo necesariamente. Es que simplemente es alguien que ignora a Dios. Y noten bien que este estado de impiedad conduce a la injusticia. El hijo pródigo fue impío cuando salió de la casa. No, ya era impío mientras estaba en la casa del Padre. Su corazón estaba allá en la provincia apartada, Lucas capítulo 15. Y finalmente se dio el gusto y se fue a vivir allá. Él era impío antes de salir de la casa. Ahora, la vida de impiedad se manifiesta ¿en qué? En injusticias. ¿Ustedes conocen alguna? En este mundo no hay ninguna, ¿no es cierto? Es la lucha de la raza humana desde el día 1. ¿Por qué tantas injusticias? Hombres impíos producen vidas injustas. En este mundo en que vivimos, en este caso no tiene que ver con la palabra del versículo 17, donde habla de la obra de Dios a nuestro favor. En este caso es el trato entre los seres humanos. Es el favoritismo que ustedes conocen, ¿de acuerdo? Es, yo prefiero a esta persona porque es de mi misma raza, prefiero a esta persona porque es de mi mismo partido político, prefiero a este otro porque es de mi familia. Y la justicia falla en todas las órdenes, en todos los niveles, en las cortes de justicia, en las compañías, en las escuelas, en todo es la característica del ser humano. Hombres impíos producen injusticia en las relaciones públicas.
Y lo que hacen es, nos dice Pablo, es la ira de Dios se revela porque con injusticia restringen, detienen, paran la verdad del conocimiento de Dios. Así que aquí comienza nuestra necesidad del Evangelio. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque ustedes y yo estamos bajo la ira de Dios. Segundo punto, el espiral descendente de la raza humana. Versículos 19 al 25. Fíjense los peldaños descendientes. En primer lugar, ¿por qué el ser humano termina haciendo las cosas que ustedes y yo leímos y vamos a considerar en detalle la semana que viene? Porque todo comienza con una fe pervertida. Error en las creencias conduce a conducta errónea. Y entonces, aquí en los versículos 19 y 20, Pablo nos dice cosas que los seres humanos hacemos para suprimir la verdad. Fíjense lo que dice. Lo primero que el ser humano hace para vivir una vida impía es rechazar el conocimiento de Dios. Rechazar la idea de que Dios existe. Leamos lo que dice. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿De qué está hablando San Pablo? De que cada ser humano que vive en este mundo, que nace en este mundo, no es una masa amorfa, sin forma, que nace y tiene que inventar un Dios. Y lo tiene que encontrar porque no lo ve. La Biblia no enseña eso. Ya lo vamos a manifestar más adelante. Pero Pablo básicamente habla de que ustedes y yo tenemos que rechazar a Dios cuando es muy evidente lo que ha hecho en la naturaleza y en la conciencia. Y después viene la Biblia. Pero en este caso lo que nos está diciendo, noten bien, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. El ser humano no nace neutral, el ser humano nace adorador, ¿correcto? Adoramos en un estado caído la serpiente y todo lo que vamos a ver. Adoramos el trueno, el relámpago, eso es producto de la caída en el pecado. Pero el ser humano tiene sed de eternidad. Ustedes se preguntan, ¿de dónde vengo yo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? El ser humano mira el atardecer y dice, ¿qué belleza que es esto? ¿Quién lo hizo? Miramos la belleza de la creación en una flor y decimos, admirable. Alguna vez traten de conseguir el libro 20 evidencias que Dios existe. Es un libro notable, habla allí de algunas cosas que los científicos han estado descubriendo en los últimos años. Y lo último que han dicho finalmente es que nuestro universo fue creado por una gran explosión. Pero lo que han tenido que reconocer es que esa explosión no es una explosión que ocurrió, como dicen los ateos, al azar. No, pregúntenle un día a David, que es experto en estas cosas y sabe un poquito más que yo de estrellas y planetas y todo lo demás. Les van a decir que esa explosión fue de una cierta característica, si las estrellas que se formaron fueron de una cierta característica, y que el Sol es una estrella nueva y eso permite la vida, y los planetas son de una cierta característica. Y miren, la obra de Dios es impresionante. De no haber sido por un creador de un poder infinito tan glorioso y tan sabio y notable y tan preciso como científico, la vida humana sería un imposible. Pero lo que nos dice aquí San Pablo es que ustedes y yo dentro nuestro llevamos el conocimiento de Dios. El ser humano tiene que negar a Dios. Lo lógico es creer en Él. Pero debido a los problemas que tenemos, lo negamos. Y es por eso que la ira de Dios se revela, porque Dios ha dejado un testimonio dentro de cada uno de nosotros y Dios lo ha hecho evidente, ha corrido el velo. Es imposible negarlo. El ser humano toma voluntariamente el camino de la incredulidad. ¿Por qué? Porque le gusta lo que viene después. ¿Y cuál es entonces? Rechazar la evidencia de la creación. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, este mundo tan asombroso donde ustedes y yo vivimos, los atributos de Dios, o sea, las características personales de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen visibles con toda claridad.
siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que ellos no tienen excusa. ¿Qué está diciendo? Que cuando uno mira a la creación es el primer gran testimonio de la existencia de Dios. Y que uno mirando a la creación tiene que llegar a algunas conclusiones. Por eso Pablo dice, sus atributos invisibles. En este caso, su poder eterno. Este mundo, nos dicen los científicos, ¿cuántos billones tienen de antigüedad? Bueno, Dios es un poquito más viejo que el universo. Él es eterno. Él existía antes que el universo fuera creado, va a existir por los siglos de los siglos. Él es eterno. Él tiene poder infinito, lo acabo de decir. Lo que Él ha hecho en la creación, pero ¿de dónde? Un ser humano puede hacer algo, ¿de dónde vino? Uno puede desafiar a los científicos. No creo que tengan tanta habilidad como para crear la máquina de ingeniería que tiene un mosquito. Una cucaracha tiene más obras de ingeniería, miren qué, tantas obras nuestras. Así es Dios. Y noten bien que Él ha sido generoso con nosotros. Nos ha creado un planeta especial, donde podemos vivir en un paraíso. Especialmente si estamos en Los Ángeles, con este clima tan lindo. Lástima que lo hemos arruinado con el freeway, pero está bien. Pero ustedes saben, nos ha dado de comer animales de 1000 tipos. Los peces en el mar, ¿cuántas variedades hay? Las frutas de los árboles. ¿Cuánto nos ha dado Dios para hacer nuestra vida rica, abundante? Un ser humano que ve todo eso y no ve a Dios, está metido en serios problemas. Y Dios nos dice, negar el derecho a la existencia de Dios y decir, Dios no existe, cuando el mundo visible es la expresión de su ser invisible, fatal. Y entonces, esto trae consecuencias. La persona que niega la existencia de Dios, dice aquí San Pablo, no tienen excusa. No se pueden defender. No tienen argumentos para pensar de esta manera a los ojos de Dios. Entonces, aquí viene el segundo peldaño. Y les digo que es un descenso en forma espiralada. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y más abajo cada vez más. Vean lo que esto ha hecho en el corazón humano. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron o no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Acá hay un serio problema. Y es que la raza humana es responsable de darle a Dios lo que Él demanda. ¿Cuál es? Amor, obediencia, respeto, adoración, servicio, glorificarle y vivir todos los días dándole gracias porque nuestra vida está en sus manos. Y el corazón desagradecido paga serias consecuencias. Fíjense lo que ha pasado. Al no honrar a Dios, al no tenerlo en el lugar que a Él le corresponde, al no darle el lugar que Él merece, ¿qué consecuencias trajo para la raza humana? Primero, se hicieron vanos en sus razonamientos. Razonamientos quiere decir el ser humano hablando consigo mismo, teniendo un diálogo consigo mismo. Ustedes y yo lo hacemos continuamente. Pórtate bien, Jorge, que te conviene. Anda para allá, que es mejor. Ustedes saben lo que estamos haciendo. Y en esos razonamientos, en lugar de decir, hey, mira este universo, reconoce a Dios, dialogamos. No voy a aceptar a Dios. Y entonces nos dicen, se hicieron vanos, futiles, tomaron el camino a lo ridículo, a lo absurdo, a lo tonto. Y por eso usa un término muy fuerte que en Argentina nunca lo usamos, pero los salvadoreños sí lo usan. La palabra necio, ese es un término fuerte en El Salvador, ¿no? ¿Algún salvadoreño por aquí? Es fuerte la palabra, ¿no? Si a ustedes alguien les dice, sos un... sería muy ofensivo, ¿correcto? ¿No es cierto? Es una palabra muy, muy ofensiva en El Salvador. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a una persona, sos
no quiero usar estos lenguajes, pero lo implica, sos estúpido, sos insípido, no tenés capacidad de pensar, eres un inútil. Esa es la palabra que usa San Pablo. Y nos dice que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y fíjense lo que dice, que el corazón, que es el centro de nuestra personalidad, es donde se asientan las emociones, el alma, el intelecto. ¿Qué pasó? Quedó oscurecido. Pongan la palabra allí si no conocen entenebrecido. Quiere decir que se apagó la luz. Casa a oscuras. ¿Y por qué? El domingo hablamos de esto. ¿Se acuerdan? El versículo clave, 2 Corintios 4:4. Porque el Dios de este siglo, Satanás, ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El ser humano, tristemente, no es como muchos piensan. Este no cree en Dios porque es científico. No, no cree en Dios porque tiene un problema espiritual, tiene un velo sobrenatural sobre su mente y su corazón. Porque hay muchos científicos que creen en Dios porque Dios ha revelado a ellos. No es cuestión de cultura o de educación. Tanta gente dice, bueno, ¿qué querés con ese bruto campesino? No sabe ni leer ni escribir, ¿y cómo no va a ser cristiano? Señores, eso no significa que la profesión tiene algo que ver con nuestro nivel de iluminación espiritual. Hay muchos campesinos que son mucho más sabios que muchos doctores en filosofía. Compréndanlo. Dios no mira de acuerdo a nuestras categorías, de acuerdo al estatus económico o cultural. Desde la perspectiva de Dios las cosas son muy distintas. Y entonces, ¿qué encontramos? Que rehusar darle la gloria a Dios trajo efectos en el alma humana, y la consecuencia, aún peor todavía, es que los seres humanos no solamente, nos dice, profesando ser sabios, versículo 22, se volvieron necios. Otra vez Pablo no quiere que se olviden de la palabra. Les dice, profesando ser sabios. Marquen la palabra sabio. En la cultura griega era la palabra más importante que tenían. Aristóteles la definía como diciendo es la suma de la excelencia. La persona sabia en el lenguaje griego era una persona como un pianista destacado, como un artífice que toma el cincel, el martillo, y hace una obra de arte poderosa y bellísima. Al decir sabio es la persona que tiene la respuesta para todo y sabe conducirse bien en su vida diaria, porque hace decisiones correctas. Y entonces nos dice aquí, profesando ser sabio con todos estos argumentos, pretendiendo ser sabio, mandándose la parte, término argentino, dijeron, nos vamos a hacer sabios y vamos a filosofar y vamos a hablar. Nos dice la consecuencia de, ¿se hicieron? Y otra vez la palabra fuerte. Y aquí, mis hermanos, vean ustedes cómo el Evangelio viene en contra de todas estas teorías que nos dicen, el ser humano está en evolución. El ser humano es un ser humano que está habitando, digamos, en las selvas del Amazonas. Y un día mira al cielo y dice, ahí está el trueno. Y ahí está el relámpago. Y después dice, mis antepasados están muertos. Y por eso adoramos al antepasado, al trueno, al relámpago, a todas las cosas. Pero un día razono y digo, no puede ser. No puede haber muchos dioses, tiene que haber uno solo. Entonces, de politeístas que adoramos a muchos, pasamos a uno. ¿Dice eso la Biblia? Exactamente lo opuesto. Que el ser humano ha hecho, como consecuencia del rechazo de la verdad de Dios, un descenso vertiginoso. ¿Qué dice el versículo 23? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Incorruptible quiere decir que no decae, que es eterno, que tiene una calidad que no se desmejora con el tiempo. Así es Dios. Dios vive por los siglos de los siglos. Dios no está sujeto a corrupción. Si visitaran nuestra casa 10 años después que nos fuimos de este mundo, que nos morimos, van a ver lo que van a encontrar en nuestra tumba. Corrupción completa, no queda nada. Y lo que nos dice aquí San Pablo es, cambiaron la gloria que vemos de Dios
con todos sus atributos, y miramos esas estrellas, y miramos el espacio, y miramos la creación, y entonces, primer paso descendiente. No voy a decir nada de las damas que se miran en el espejo porque no quiero atacar a nadie. Pero lo primero que hicieron fue adorarse a uno mismo. Adorar estatuas con forma de humano. Y si eso no fuera poco, después vino mayor degradación. ¿Cuál fue? Adorar aves. Y después adoramos la vaca. Cuadrúpedos. Y después adoramos bueno, muchos de ustedes en vuestros países esto es grande, ¿no? La serpiente emplumada. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Y uno dice, ¿por qué le va mal a nuestros países? ¿Tiene algo que ver con las cosas que hacemos? ¿Cómo ve Dios a nuestros países? Ah, no, que los problemas son la corrupción. Sí, absolutamente. Pero el Evangelio ofrece la solución, y aquí tenemos el proceso realmente descendiente al caos y al abismo. Ahora, como les digo, cada bajada de la espiral es una nueva consecuencia. Y en este caso, vamos a encontrar algo que es la obra de Dios. Y muchos van a decir, ¿cómo puede Dios hacer eso? Muy bien, vamos a intentar explicarlo. Cuando el ser humano rehúsa creer en Dios, va a vivir sin la bendición de Dios. Si escoge vivir sin Dios, va a tener que vivir a solas y va a tener que vivir bajo su vida. Ahora fíjense lo que nos dice San Pablo acá. Va a usar la palabra, comienza en el versículo 24, leemos versículo 24, por lo cual Dios los entregó. Marque esa palabra, la voy a usar 3 veces en este capítulo. Versículo 24, 26 y 28. Y nos dice que Dios entregó a la raza humana, los abandonó. Es como decir, ok, te entrego a tus enemigos. Anda, eso es lo que vos querés, finalmente te vas a dar el gusto. ¿Y a qué los entregó? Fíjense bien. A la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, ahora el viernes que viene vamos a entrar más en este detalle, pero marquen 2 o 3 palabras aquí. En primer lugar, lujuria. Es una pasión, es un fuego por el placer. Y en este caso tiene que ver con la sexualidad. Fíjense bien. El don más grande que Dios nos ha dado para expresar el amor y poder traer vida a este mundo es lo que Satanás ha buscado por sobre todas las cosas a destruir. ¿Correcto? Y fíjense en la mentira que vive este mundo. Porque la gente dice, bueno, si un tipo va y se da las ganas, se satisface y está más tranquilo. Mentira. Cuanto más lo hacemos, más queremos. Por eso la mentira que entró a Norteamérica hace años atrás, que si hacemos pornografía, los seres humanos van a sentir la satisfacción de sus deseos y no van a violar niños ni van a hacer todas esas cosas. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿No? Es todo lo contrario. Cuanto más miran, más anhelan. Cuanto más, peor. Y lo que nos dice aquí es que esto es la fuerza que motiva la conducta de un elevadísimo porcentaje de la raza humana. Le buscamos la vuelta por un lado, le buscamos la vuelta por el otro. Ustedes ven los programas de televisión. El hombre ha nacido para ser fiel. Y ahí están los expertos. Y la respuesta es no, un hombre no puede ser fiel a su esposa toda la vida. ¿Cómo se les ocurre? Con ese fuego que lleva adentro, ¿cómo se les van a pedir que sea fiel a su esposa? Están locos. Dios piensa de otra manera. Y en este caso nos dice, cambiaron la gloria de Dios por todo lo que hicieron, y la consecuencia es que la ira de Dios es condenarlos a un estilo de vida destructivo. En el día de hoy, un día escuchaba a un predicador que decía, el SIDA es el castigo de Dios sobre la comunidad homosexual.
Yo no creo que Dios sea tan cruel como para hacer eso. Pero cuando la raza humana decide darle la espalda a Dios, y Dios levanta las defensas que Él nos pone, que no las vemos, y decimos, chao Dios, y Dios nos dice, chao, anda a vivir lo que vos has elegido. Mis hermanos, lo que viene es algo horrible. Ustedes y yo cada día que vivimos protegidos por las manos de un Dios bueno. Amén. Demos siempre gracias a Él. Aleluya. Tendríamos que darle gracias cuando salimos al frío y cuando estamos protegidos de mil cosas. Amén. Que no nos damos cuenta, queridos. Y en este caso, o en el día de hoy, yo me imagino que el corazón de Dios debe llorar al ver a tanta gente muriendo de esas enfermedades que no tienen cura. Yo no creo que esos viruses vengan del cielo. En el cielo no hay viruses. Esos viruses destructivos vienen del pozo del infierno para afligir a una humanidad atormentada. No es el plan de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando el ser humano decide darle la espalda a Dios, Dios tiene que decir, bueno, hijo, tú elegiste. El hijo pródigo, como conté la historia, insistió hasta que se fue de la casa. Y el padre sabía que iba a terminar muy mal, pero le dijo, hijo, andate. Bendito sea que Dios después nos recoge cuando venimos golpeados y machucados y arruinados y empobrecidos. Y su amor es tan grande que nos extiende una mano y nos trae de regreso a la casa de Padre. No hay otro como Él. Por eso nos dice aquí, entregaron a la lujuria de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La semana que viene hablamos de esto. Y porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y aquí es la única nota alegre que tiene prácticamente este pasaje. Porque la palabra bendito quiere decir hablar bien de alguien. ¿Se van a acordar? Cuando decimos pronuncia una bendición, quiere decir habla bien, en este caso de Dios. Él es bendito por los siglos. Él merece toda nuestra gloria, nuestra honra, nuestra adoración. Él sí que es bendito por los siglos. Y San Pablo en Romanos va a estallar 1.000.000 de veces en estas. Lo que puse allí una palabra nueva, posiblemente doxología. Viene del término griego gloria, eso es lo que quiere decir. Irrumpe en gratitud, en gloria a Dios, eso quiere decir doxología. El cual es bendito por los siglos. Ahí estamos. Y mis hermanos, cuando uno llega a este punto, uno dice, bueno hermanos, ustedes se dan cuenta por qué el Evangelio es relevante. Esa persona que se ríe de usted cuando le habla de Dios no es su enemigo. Está esclavizado. Ha rechazado a Dios y ha creído mentiras y ahí está. Y ustedes y yo por eso tenemos que predicar el Evangelio. Porque el ser humano en su condición natural nunca va a venir al encuentro de Dios. La obra de la creación no alcanza. Miran el universo y no ven a Dios. Triste. Ahora después en el capítulo 2 Pablo va a hablar de la conciencia también. Y esto les sirve para contestar la pregunta que muchas veces cuando somos jóvenes le hacemos a los maestros de Biblia. Pero quiere decir entonces que esos salvajes que están allá perdidos en la selva, ¿están perdidos? Están completamente perdidos. Porque tienen un testimonio, que es la creación, que les dice, Dios está aquí. Y como veíamos el domingo pasado, fue la experiencia de Jacob. Y bendito sea que el Señor en su misericordia alcanza a muchos. Pero por eso ustedes y yo tenemos el privilegio de servir al Señor como testigos, como embajadores, como aquellos que podemos salvar a otros. Es nuestra gran oportunidad. Por eso, queridos, ¿por qué es necesario el Evangelio? Porque la ira de Dios se revela. ¿Por qué Pablo podía decir, no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Porque es el poder de Dios que nos saca de todas estas cadenas y estos hábitos de Dios. Amén. Y humanamente es imposible. No lo hará la educación, no lo hará nadie. Solamente el poder de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque es un problema espiritual y cuando Él murió en la cruz rompió las cadenas satánicas
y nos trajo a nosotros la vida eterna. Amén. Ustedes y yo estamos esta noche aquí. Realmente que somos bienaventurados. Amén. Porque es una manifestación de la gracia y del amor de Dios hacia nosotros. Por eso, como dice acá, démosle gracias siempre a Él. Todos los días. Ustedes y yo que vivimos en este planeta maravilloso, gracias Señor. Te alabo y te bendigo. Ayúdame este día a vivir en el centro de tu voluntad y hacer aquellas cosas que te agradan. Gracias por ser mi Padre en Cristo Jesús. Mejor mensaje, imposible. Toda la gloria es para Dios porque todo viene de Él. Amén.